sagrado. Esto es Proyecto Jaor. Ya que viene, clase de Jalel, y ahora se hará escuchar su voz. Ahora con ustedes, el maestro Jorge Homer. Estamos de regreso, otra semana más. Ese es Proyecto Jaor, transmitiendo desde los picos y las montañas más altas en la República de Texas, en el lado oeste de la República de Texas. Este video lo quiero dedicar a todas las personas que con genuinidad y sinceridad de alma han estado llamándonos. Tengo algunas personas aquí, de hecho, en la pantalla en este momento, haciéndonos preguntas. Y bueno, el tiempo no me permite, no está a mi favor, vaya, para yo sentarme y responder a tantas inquietudes y preguntas que la gente tiene. Pero bueno, hay que hacer tiempo, y esta vez estoy organizando un tiempo para intentar llenar estos huecos que existen en las mentes y corazones de muchos con esas inquietudes y preguntas. Entonces intentamos hacer lo mejor, y obviamente habrá otras personas que tengan otras formas de interpretar, de percibir, de comentar, de opinar. Y bueno, esta es una forma muy nuestra, es otra alternativa, vaya, que existe para que ustedes, nuestra audiencia, puedan de alguna manera enriquecerse en su caminar espiritual, moral, ético en esta vida. Ok, la primera pregunta que tengo viene de Cuba, sí. Estoy por regresar a Cuba ahora, dentro de poco menos de un mes estaré regresando a Cuba. Y bueno, dice, bueno, es un saludo muy extenso. Y bueno, la pregunta en sí dice, la otra pregunta dice, la traducción que tengo acá en mi mano del hebreo, me dice que el toque de trompeta o shofar que se hace en la celebración de Yom Teruah, o conocido como Rosh Hashanah, el año nuevo, conocido popularmente como el año nuevo hebreo, el año nuevo judío, que estamos ya a un par de días de entrar. Me pone esta persona, me dice, en esta traducción que tengo, que está traducida al hebreo, me dice que el toque no es de un shofar, es decir, de un carnero, sino de una trompeta de plata. Por favor, me puede ayudar si estoy en un error para rectificar. Siempre acudo a su sabiduría. Excelente Yom para usted y su mishpacha, su familia. Y aquí me envía las fotos, de lo que él encontró en, yo creo que en algún interlineal hebreo. Aquí está una tercera foto, ok. En fin, bueno, voy a intentar en este momento, bueno, en el hebreo, en la lengua sagrada, en el hebreo, el pasaje de Levíticos 23 que habla sobre esta celebración de Yom Teruah, o conocida como Rosh Hashanah, el año que viene a la cabeza, el año que viene adelante, el año nuevo, vaya. Que bueno, toraicamente, escrituralmente, el año nuevo debería de ser, o es, en la primavera, en el mes de Nisan, ¿sí? Que sería el mes de Aviv, y posteriormente en el exilio babilónico venimos con ese nombre ahora, Nisan, que es cuando celebramos Pesach o la Pascua. Pero desde
desde la mitad del verso, capítulo 23, verso 24 de Vaikra o Levíticos. Dice, bueno, dice, Daver el Bene Israel lemor, ¿ok? Dice, Vachodesh Hashvi Behad Lachodesh Yihyeh Lachem Shabbaton Sikron Teruah Mikra Kodesh. ¿Sí? Y aquí está la palabra clave, la palabra Teruah, que va acompañada de la palabra Sikron. Sikron, que quiere decir remembranza, memorial, un recordatorio. Entonces, va a ser un día Shabbatón, una convocación sagrada, dice, ¿sí? En ese Sikron o Sikron Teruah. Entonces, en ese memorial de Teruah, dice. Entonces, en el original hebreo, yo no sé qué versión tendrá esta persona que muy amablemente me hace esta pregunta. Posiblemente va a ser una versión como tantas existentes, que bueno, al principio de la página vas y dices, esta traducción es tomada del hebreo y del arameo, en fin. Pero hay muchas versiones que traen esa información en la primera página de la Torá, del texto sagrado, de la Biblia, vaya. Y bueno, pero recordemos algo, traducción es traducción. El famoso dicho de los poetas latinos en la antigüedad, traductore, traditore. La traducción nos lleva por otro rumbo, ¿verdad? Nos traiciona, o la traducción no siempre es correcta, porque obviamente los conceptos y las ideas cambian de una lengua a otra. Y bueno, creo que hay traducciones que son muy, muy cercanas, pero nunca vamos a tener una traducción que sea realmente la traducción correcta, ¿sí? Por eso hay que ir a las lenguas originales y extraer la crema, decimos, ¿sí? Extraer el buqué, ¿sí? El buen aroma, la esencia de este vino nuevo, que es las palabras de Dios, las palabras de Hashem. Entonces, aquí no aparece la palabra trompeta en el hebreo en sus varias formas. No aparece de hecho la palabra shofar, tampoco la palabra de cuerno de carnero, o la palabra inclusive, permítanme un momento, la palabra Yovel, que tiene que ver con el famoso jubileo, vaya, que pues Yovel está relacionado con el cuerno del carnero. Entonces aquí no aparece ninguna palabra que tenga una insinuación, vaya, lingüísticamente hablando, en relación a una trompeta de plata o a un cuerno de carnero, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se saca esta idea de que se toca debe de ser un cuerno de carnero? Bueno, ¿por qué no las trompetas de plata que están mencionadas en el libro de Bemidbar o Números capítulo 10 y en otros pasajes? Bueno, porque se sabe que las trompetas de plata eran utilizadas para el sacrificio de la mañana, cuando estaba el templo erigido, y el sacrificio de la tarde. Eran empleadas también para las grandes Moadim, las 3 celebraciones sagradas a las cuales todo judío era requerido viajar a Jerusalén, Pesach, Sukkot y Shavuot, Pentecostés, la Pascua, Tabernáculos y Pentecostés. Entonces se tocaban en esa época. Entonces tenían un uso las trompetas de plata, sí, para la oración, para un sinnúmero de cosas, pero la aceptación general, y bueno, esto queda codificado en
en la literatura milenaria, y después posteriormente obviamente pasa a la Mishnah, al Talmud y todas esta literatura que queda registrado, y se nos dice abiertamente que, bueno, desde tiempos antiguos el conocimiento general era que esta trompeta que se tocaba era el cuerno del carnero, el shofar, ¿sí? Entonces, pero aquí no hay una referencia a trompeta de plata o cuerno de carnero. Ahora, no quiero entrar en el contexto mesiánico, vaya, de la figura del Mesías, del bendito, que juega un papel extremadamente importante aquí. Y eso, si entráramos al tema, eso nos daría bastante confirmación, seguridad, estabilidad en lo que estamos diciendo, que no era trompeta de plata la que se tocaba aquí, sino que era el cuerno del shofar, ¿sí? Entonces, ese es otro tema por tocar en otro tiempo. Interesantemente, la palabra terroir, o terroir, que de hecho es uno de los nombres de uno de los 4 sonidos que se tocan en la celebración de Yom Teruah o Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, vaya. Teruah está asociada con la raíz de la palabra de las 3 consonantes que aparecen en la mitad de la palabra, que es Resh, Vav, que trabaja como U en este caso, y la letra Ayin, que formaría la palabra Teruah, ¿okay? Ruah, perdón, Ruah, o Ruah. Y esta palabra, interesantemente, tiene una asociación con el concepto o la idea de alarma, algo que te prepara, vaya, ¿sí? Algo que te avisa, un warning, ¿verdad? Estar atentos todos, esa es la idea. Tiene esa idea de alarma, pero también está asociada con otra palabra que tiene que ver con el gozo, ¿sí? Diferente a la palabra simja, que es gozo en hebreo también, pero esta palabra está asociada también con la idea de gozo. Entonces tenemos estas dos, interesantemente, esta aparente paradoja en la etimología, en la raíz de esta palabra terroir, o terroir, que está asociada con alarma y a la vez está asociada con gozo, ¿sí? Y bueno, en el día de Yom Teruah o Rosh Hashanah, se nos habla de un tiempo que llegamos después de habernos estado nosotros preparando por 30 días de anticipación para recibir estas celebraciones sagradas, las cuales son Yom Teruah, o conocida como Rosh Hashanah, que es el primero del mes de Tishri, que siempre cae aproximadamente en esta época de septiembre. Y 10 días después viene Yom Kippur, que en hebreo es más correctamente en la Biblia Yom HaKippurim. No es el día de la expiación, es el día de las expiaciones. Mucho que hablar sobre eso. ¿Por qué plural y no singular? Posteriormente, unos días después, 4 días después, viene la celebración de Sukkot, tabernáculos, 7 días plus 1 más que se añade. Y después tenemos Simchat Torah, que es la despedida del estudio de la Torah al año, y reiniciamos otra vez con Bereshit o Génesis 1. ¿Sí? Entonces, tenemos que esta celebración que abre las celebraciones del otoño, vaya, las celebraciones sagradas que Hashem, que Dios estableció, es una celebración que tiene que ver con el recordar, el recordar que, principalmente, bueno, hay varios puntos que recordar. Recordar el Aquidah, el sacrificio que Abraham Avinu, nuestro padre, estuvo a punto de efectuar, o efectuó, según algunos. Mucho que hablar sobre ese punto. Porque si, como dice, hay 2 instancias en el Talmud que nos dicen que Abraham Avinu, nuestro padre, sí logró degollar a Isaac, logró sacrificarlo.
Y bueno, creo que esos rabinos, estos sabios fueron más allá de lo conservador, ¿verdad? Pero que Hashem lo levantó de los muertos, lo regresó. Entonces, esto es impresionante porque si consideramos que el Talmud fue escrito alrededor del siglo V, VI, estamos hablando de 5 siglos después de la venida de Yeshua el bendito, estamos hablando de que lo que están diciendo básicamente es reconociendo que sí hay una figura muy centrada, una figura mesiánica en el sacrificio de Isaac, porque el Padre entrega al Hijo, ¿sí? Así igual el Padre, la divinidad, la deidad entrega al Hijo, a Yeshua el bendito, y este resucita de los muertos. Interesante relación que ya hay, y aún más cuando leemos en el Talmud repetitivamente que la salvación del pueblo de Israel a través de las generaciones se debió y se debe y se deberá por siempre a la Akidá, al sacrificio de Isaac. Interesante. Ahora, menciono esto porque solamente 2 rabinos, 2 sabios antiguos, miles de años atrás, hacen ese comentario, muy atrevido. El resto de los sabios no apoyan eso, claro. Pero es interesante ver el paralelismo profético que existe en esta asombrosa Zikaron, este día memorial, este día de recordar. ¿Recordar qué? Recordar que, bueno, hay mucho más que recordar que Abraham, nuestro padre, llevó a Isaac al monte Moria con este propósito de ofrecerlo a Hashem, y Hashem lo detiene, ¿verdad? Pero hay mucho más, Entonces, el bendito dijo, Abraham, perdón, nuestro padre, se gozó en que habría de ver mi día, y lo vio, dice. ¿Cómo lo vio? ¿Qué le habrá enseñado Dios a Abraham en el monte Moría en relación a la futura redención por medio de este acto de sacrificar al hijo, a su propio hijo, su hijo único? Mucho que hablar sobre esto, pero bueno, entonces recordamos muchas cosas, entre ellas es el Akidá. Recordamos el llanto y el clamor de nuestra alma, porque el sonido del shofar representa también nuestro clamor, porque recordemos que mientras estemos aquí en la tierra somos peregrinos, somos migrantes, ¿sí? Estamos en un exilio, estamos en el galut, estamos en un exilio, y nuestra alma no pertenece a este mundo bajo e interior. Nuestra alma descenderá un día, tomará su cuerpo, si es que no nos toca la venida del bendito en nuestro tiempo, y reinaremos aquí por siempre, porque la tierra fue creada por siempre, pero la tierra será una vez más reestructurada, restablecida, sanada y rehabilitada como el Gan Edén en el principio. Entonces nuestros espíritus, nuestras almas podrán ser compatibles con el cielo en la tierra. La tierra vendrá a ser paradisíaca, la tierra vendrá a ser un mundo celestial. Vaya, ¿sí? Entonces, también mucho que hablar sobre el tema. En fin, pero aquí no hay trompetas. Aquí dice Zikaron Terrua. Un memorial de terrúa, de sonido, un gran sonido, ¿sí? Sonido de que, bueno, los caraítas debaten y argumentan que es un gran sonido de gritos, de júbilo. ¿Por qué? Porque tienen la libertad de hacerlo, porque no hay una referencia a la trompeta. Pero bueno, muy genuina la intención del judío caraíta, muy válida. Pero una vez más, tenemos la evidencia externa en la historia, en la arqueología y en la literatura, que este sonido del shofar ese terroa, no son trompetas de plata, pero es el carnero, el shofar.
bueno, espero y esto responda a la inquietud de esta persona, que voy a mencionarlo. Él es Emmanuel Félix, de la ciudad de Artemisa, en Cuba. Voy a estar en Artemisa unos 10 días aproximadamente, y me disfruto porque es algo bello, poder dormir donde la noche te caiga y disfrutar y comer, y lo digo con pena y con dolor, pero disfrutar únicamente arroz y frijol, si bien te va. Cómo está la situación en Cuba con nuestros hermanos bellos cubanos. Bueno, tengo otra pregunta por aquí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ok, 21 minutos nos llevó a responder esta inquietud. Tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los límites que uno debe de tener para publicar celebraciones sagradas en video, ya sea en Facebook y en otros medios? Celebraciones sagradas, celebración de Shabbat, en los medios de comunicación como Facebook, Instagram, etc. Buena pregunta. ¿Cuáles son los límites que uno tiene para publicar las celebraciones? Bueno, la palabra clave aquí sería depende. ¿Por qué? Porque, bueno, si estás celebrando Shabbat, ¿cómo vas a filmar en Shabbat si es una incongruencia estar distraído en Shabbat? Bueno, y si ahora tomas la cuestión, si eres judío y me estás escuchando, tú vas a entender lo que voy a decir. Si tomas la cuestión halájica, uno supuestamente no debe de encender aparatos eléctricos en Shabbat. Ahora, si eres un poco liberal, vas a posiblemente contemplar la idea de grabar, ¿verdad? No sé, cuando tu esposa está encendiendo las luces, cuando parten el jala o toman el vino, en fin, el kiddush, en fin. Pero como es algo íntimo y algo personal, algo privado, yo no le veo sentido a que la gente tenga que filmar una cena de Shabbat, a menos que lo hagan por cuestiones de enseñanza, para que otras personas puedan a distancia, en países como el que acabo de mencionar u otros países de tendencia tiránica, dictatorial, en fin, donde no hay manera de que ellos puedan aprender o estudiar, o que no hay material. Entonces creo que puede ser permisible por amor y compasión a estas personas, pero eso se puede hacer en un lunes, en un martes, en un miércoles, en un domingo, en fin. No lo hagan en Shabbat. Trae distracción, y en Shabbat uno debe de estar concentrado con la familia. Ahora, en celebraciones, bueno, consideremos que si vas a estar filmando, por ejemplo, ahora en Rosh Hashanah, en Yom Teruah, ¿ok? Pues sí, hay mucha gente que se toma la libertad de hacerlo, y particularmente en grupos llamados mesiánicos, raíces hebreas, que muchos de ellos no saben ni lo que celebran ni lo que están haciendo, y se les ha dicho haz esto y lo creen, y bueno, muchos son sinceros, genuinos, otros simplemente ignoran un sinnúmero de factores. Hay mucha mala información, hay personas muy carismáticas que se autonombran rabinos o grandes maestros, en fin, y bueno, porque leyeron un librito por allí y vieron 2 videos, ya son rabinos, ¿okay? Son grandes maestros, en fin. Entonces, hay que ser cuidadosos porque, bueno, creo que puede ser hasta cierto punto, si eres de una tendencia más liberal, vaya, grabar, ¿ok? Siempre y cuando esto no distraiga, siempre y cuando esto sea con un fin, una vez más, educativo, compasivo, amoroso, por amor a alguien que tiene que aprender a hacer esto, de las celebraciones, en fin. Pero con el fin, cuando tú haces este tipo de grabaciones, con el fin de ponerlas en YouTube, o con el fin de ponerlas en Facebook,
y con la intención de meramente exhibirte, ¿ok? Porque la gente tiene que ver que yo celebro las celebraciones sagradas. Y la intención detrás del hecho, la intención detrás de la acción es la que tenemos que ver. Y eso es muy complicado de juzgar en el sentido de evaluar a las personas, porque lo único que podemos juzgar en el sentido de evaluar, ¿okay? Hacer una evaluación de las personas, son las acciones de las personas. No podemos evaluar la intención porque no estamos nosotros dentro o en los zapatos de esa persona. Aunque muchas veces las acciones hablan mucho de lo que está dentro de la persona, claro, tenemos que ser muy cuidadosos en apuntar, ¿sí? Pero yo diría que entre menos te promuevas, entre menos trates de popularizarte o popularizar tu creencia o tu ideología, tu forma, tu teología, en fin, es mejor. Porque cuando vas a Facebook, cuando vas a YouTube, ves, es impresionante, todo es una competencia, ¿verdad? Y la gente se muestra muy, particularmente muchos de esos grupos llamados mesiánicos y raíces hebreas, que la gran mayoría es un fraude, es un total fraude. Y lo digo con pena, sinceramente. Yo he sido invitado a un sinnúmero de grupos de estos y cómo es posible, por ejemplo, aquí cerca de donde vivo, la gran ciudad del Paso, Texas, hay varias supuestas sinagogas donde la gente, bueno, y ahora para el ONE, ¿qué tenemos para el ONE? ¿Qué vamos a hacer de comer? Y sale uno de los líderes y viene, oh, yo voy a Burger King o McDonald's, ¿verdad? Y van y traen unas hamburguesas de McDonald's. Y bueno, como decía, un sobrino decía marranonalds, porque bueno, es casi como comer marrano eso, ¿verdad? Sinceramente. Marranonalds. O de Carl's Jr. o hamburguesas en fin. Todo eso es el simple hecho de Shabbat. En Shabbat uno no comercia, uno no compra, uno no vende, uno no construye, uno cesa. Y cesa uno para cuestiones de la misma dedicación, concentración, y no... Shabbat consiste en no tener distracciones, cesar de lo ordinario y entrar a un momento extraordinario. Entonces esta gente de aquí, que en una ocasión recuerdo nos invitaron a una celebración de Pesaj, y es cuando una de esas veces que yo dije, estos grupos, no, yo no, por favor. Mandaron traer pollo del Kentucky Fried Chicken para Pesaj, ¿okay? Para la Pascua. Y bueno, aquellos que saben de lo que hablo, bueno, ya me entenderán, ¿verdad? Y usted puede decir, bueno, pero ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo? ¿Sí ve? La razón por la cual tú haces esa pregunta es porque quizá no comprendes de qué se trata todo esto. ¿Ya? Comer es una acción espiritual, no es meramente fisiológica, física. Primeramente el comer es una acción meramente espiritual. Y si no fuera así, mi pregunta para vos sería, entonces, ¿por qué tú das gracias antes del alimento? Antes de ingerir el alimento. Si ves, estás reconociendo que es una acción espiritual y le pones espiritualidad al momento. Entonces, Dios nos dice que hay ciertas cosas que se deben de comer y ciertas cosas que no. Hay ciertas formas en que la comida es procesada, en que es una total bofetada a lo que la Torá, a lo que el texto sagrado enseña. Entonces, bueno, increíble, ¿no? Y lo más triste de esto es que se van con su kipá y se van con su tzitzit, y digo, pero qué vergüenza. Qué vergüenza, esta gente no me representa a mí, no representa a la comunidad judía, no representa, obviamente no, son personas que pretenden ser y para ellos esto no es relevante. ¿Por qué? Porque no tienen esa trayectoria, no tienen la educación, la formación judía, jamás han estado en una comunidad judía, jamás han vivido en una comunidad judía, en fin. Jamás. Entonces, todo se reduce a una pretensión, ¿sí?
eh, van y celebran Halloween y van y hacen todo ese tipo de cosas que obviamente no convienen. Entonces, creo yo en lo particular y quizá no debería decir creo yo, porque no solamente es mi opinión, pero la de muchos, que no es apropiado exponerse o exponer la celebración que estás, que en ese momento tú te conviertes en un representante de un mandamiento sagrado. Entonces, el mandamiento sagrado no es popular. El mandamiento sagrado de las celebraciones o el Shabbat o de cualquier otra celebración sagrada no debe de ser expuesto a la popularidad o al vituperio, a la burla, al escarnio. Y no debe de ser tomado como una especie de bueno, mírenme a mí, ¿verdad? Y vamos a mostrarle al mundo que nosotros tenemos la verdad y que nosotros creemos en esto y en fin, ¿no? Entonces, creo que no es correcto. No es correcto. Si nos vamos al tiempo de los profetas, y si los profetas, o en los tiempos de los shelichim, de los santos hombres, los apóstoles, vaya, de Yeshua el bendito, tratemos de imaginar por un momento, si ellos hubieran tenido acceso a Facebook, Internet, Instagram, WhatsApp y todas estas herramientas que hoy tenemos. Piensen por un momento. ¿Se imaginan ustedes a Yeshua el bendito, por ejemplo, tomándose un selfie y diciendo, oh, hey, Yohanan, Kefa, come on, mira, vamos a tomarnos un selfie. Woo, yeah. Algo así, ¿no? Incongruente. Rabbi Shaul sí. Y bueno, hoy día tienes a tantos señores, muy guapos ellos, ¿verdad? Y digo pero ¿qué tienen en el cerebro estas gentes? Bueno, lo único que tienen es un ego, gigante, un ego más grande que sus mismos corazones. ¿Por qué? Porque la idea es ser popular, mírenme a mí, ¿ya? Entonces, yo en mi canal, aquí en Facebook, aún en YouTube, me han dicho, oiga, ¿y por qué no introduce a su esposa en uno de los videos? Porque mi esposa es mi mejor amiga, el amor de mi vida, ¿sí? 35 años de casados, es la mujer más bella del planeta, la adoro a mi mujer, ¿sí? Es la madre de mis hijos, y ella no tiene ningún negocio por qué andarse exponiendo aquí. Si ella tuviera el llamamiento sagrado de ser una maestra para mujeres, ¿ok? Y por qué no en reuniones mixtas, ¿verdad? Con mucho respeto, claro. Entonces, pues yo tendría que acceder, pero mi mujer no es la Rebetzin, mi mujer no es la rabina, mi mujer no es la maestra, es mi esposa y punto. ¿Sí? Y ella disfruta de su posición, de su llamado. Entonces, igual yo no tengo videos oh, estoy en este restaurante. Yo no entiendo por qué esta gente, ¿cuál es el punto? ¿Han visto videos donde líderes religiosos se toman fotos en los baños y ni siquiera se ponen a pensar que la puerta del sanitario, del excusado, vaya, del toilet, está abierta? ¿Sí? Y muy guapos ellos, ¿sí? Cuando usted ve todo ese tipo de cosas o fotos que digan, oh, el liderazgo, la reunión de líderes, y usted los ve, sabe cómo, ¿verdad? Todo eso es algo que es meramente narcisista. Vivimos en la sociedad de look at me, decimos en inglés. Hey, look at me. Look at me quiere decir mírame, ¿sí? Todo mundo quiere que lo vean, sea individual o en grupo, colectivamente, en fin. Y todo el mundo quiere
presumir, todo el mundo quiere decir, pues mira nosotros, oh, mi congregación está creciendo, tenemos tantos, pero cuando tienen dos no lo promueven, ¿verdad? Cuando es algo que no es algo llamativo, vaya, pues simplemente no se promueve. Entonces, muchas veces todo esto tiene que ver con el ego, y Dios no nos ha llamado a andar publicando cosas que no debemos publicar, ¿sí? Todas estas celebraciones llevan un contexto y tienen que ver con algo interno, tienen que ver con cuestiones del alma, tienen que ver con una transformación, tienen que ver con un mejoramiento, ¿sí? De hecho, la palabra shofar viene de la palabra shifur, que significa mejorar, ¿sí? Cuando uno toca el shofar, la persona que lo escucha, la idea es mejorar, es un año nuevo, hay que elevar el alma más, hay que mejorar en la vida, ¿sí? Entonces, no somos mandados a promover para que nos vean o para que la gente se dé cuenta. No, todo eso es algo que no entra en la mente de los profetas, no entra en la mente de nuestro bendito Mesías Yeshua, no entra en la mente de nadie que realmente tiene una visión, y es la de no llegar a ser popular, ¿sí? Sabemos que no somos populares. A la única persona que tenemos que agradar es al bendito y a nuestras esposas. Pero bueno, cada quien tiene la libertad de hacerlo. Posiblemente usted me ve en algún video por allí que ande rodando en las redes sociales, donde yo posiblemente estoy danzando en la boda, por ejemplo, una boda reciente de un familiar nuestro, una boda judía, vaya. Y bueno, pero no fue porque yo me puse a filmar, alguien me filmó, ¿sí? Entonces, obviamente hoy no puede escapar nadie de las cámaras, ¿verdad? Entonces, y bueno, si se va a hacer, examinemos los corazones. ¿Por qué lo estamos haciendo? Creo que es lo más importante, ¿sí? No hay una prohibición que diga no lo hagas. Hay muchos videos judíos, hay muchos videos de celebraciones, de bodas, en fin. Pero bueno, cada quien es libre de hacerlo. Creo que lo más interesante de analizar y más importante es la intención, por qué lo hacemos. Y eso hay que poner mucho ojo porque es muy notable, ¿sí? Entonces, es lo que puedo comentar en cuanto a esta pregunta. Ok. Oh, wow, qué pregunta. Aquí tenemos una muy interesante. Wow, ok. Dice esta persona, pregunta, ¿por qué en el cristianismo se enseña que los judíos mataron a Cristo, a Jesucristo, o Jesús? ¿Sí? Bueno, es un tema muy largo de explicar. Y muy complejo. Hay mucha historia detrás de todo esto. Detrás de todo esto existe lo que fue el invento más malévolo, yo creo, o de los más malévolos en la historia de la humanidad, lo cual fue una ideología, y que fue la ideología o la teología del reemplazamiento. Esto dio pie a crear la idea de que los judíos mataron al Cristo y por lo tanto ellos deben de o convertirse o padecer, pagar el precio, vaya. Tú mataste al Cristo, mereces morir, ¿sí? Eso viene transmitiéndose de generación en generación y la iglesia, bueno, los padres de la iglesia cristiana, ya para fines del segundo siglo, mediados o fines del segundo siglo, eso empieza a desarrollarse y se va pasando de generación en generación y hasta que llega, bueno, el año 320 aproximadamente con Constantino el Grande, y esto ocasiona el gran divorcio entre sinagoga y cristiandad gentil. Total divorcio llega en ese momento. Los principios del divorcio ocurren en el año 135 con la revuelta de Shimon Bar Kokhba, pero las cosas todavía podían de alguna manera manejarse, pero Constantino es el que llega y bueno,
toma las riendas de la situación y hace del cristianismo, de la cristiandad gentil, la religión oficial, la religión imperial. Pero bueno, de hecho, los nazis o Hitler, y que su nombre se ha extirpado de la historia, él también es influenciado por esta teología o esta ideología del reemplazamiento. Consiste, o el supersesionismo que se le llama también, consiste en en inventar que el judío quedó ya olvidado y que la iglesia cristiana gentil ha reemplazado al judío. ¿Okay? Y se toman ciertos pasajes, una vez más, que se estiran y dejan de ser verdad. Para cada argumento hay uno, dos o tres o cuatro pasukim, o pasajes, versos bíblicos. Entonces, pero bueno, decir que el judío mató al Cristo, o a Yeshua el bendito, ¿okay? Es como decir que los mexicanos asesinaron a León Trotsky, que interesantemente era judío también. León Trotsky, que busca asilo en México después que es perseguido en la Rusia, en la Unión Soviética, y en fin, y es asesinado en México. Entonces, esto quiere decir que cuando es asesinado León Trotsky en México, que era un líder comunista, los mexicanos lo asesinaron. Obviamente no, ¿verdad? O bien, cuando John F. Kennedy fue asesinado aquí en el estado de Texas, en la República de Texas, en los años 60, los americanos asesinaron a John F. Kennedy. Claro que no, es una incongruencia. Entonces lo que tenemos que entender es que hay un grupo, y vamos a usar la palabra amafiado o el crimen religioso organizado, que siempre ha existido en cada generación, ¿sí? La religión organizada usualmente, no usualmente, siempre tiende a politizarse, ¿sí? Viene a ser como una especie de sindicato, vaya, donde el tráfico de influencia es el pan de cada día y donde, bueno, solo los buenos mueren jóvenes allí, ¿no? La gente que lucha por hablar sobre la injusticia, abrir su boca, son linchados o son exiliados, golpeados. Y bueno, eso me tocó a mí una ocasión y me mandaron hasta el hospital. Y es algo penoso porque la religión debería de unir. De hecho, la raíz etimológica de la palabra religión, de latín, tiene esa idea de unirte a Dios, ¿no? A lo sagrado. Entonces una unión con Dios, una cercanía con Dios, pues llegas a parecerte más a Dios. Y lo cierto es que la religión lo único que hace es lo opuesto. Llega muchas veces a despegarte de Dios y a seguir un sinnúmero de reglas, regulaciones, dogmas y ideologías, creencias, que en lugar de acercarte a Dios, te despegan de Dios, ¿no? Lo cierto es que cuando leemos el texto sagrado en una forma objetiva y más cercana, en el contexto del texto sagrado, encontramos un pasaje muy poco analizado. En los registros de la vida del bendito, que son 4, llamados popularmente los evangelios, en el momento en que Yeshua el bendito es tomado preso, y recuerden, este no es el mensaje romántico de la religión popular, ¿sí? Pero él es tomado como un preso político. Hay que entender eso. Se recuerda que la religión y la política eran una sola cosa en ese momento, ¿sí? Él es tomado como un preso político religioso, vaya, para hacerlo más completo la idea y el concepto.
¿Por qué? Porque representaba un peligro para el establecimiento político-religioso de ese tiempo. ¿Quién era el primer ministro de ese tiempo? Bueno, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Y el bendito representaba un peligro inminente para el crimen religioso organizado de ese tiempo, que estaba encapsulado en una minoría. ¿Sí? Es como hoy día. ¿Sí? Hoy día te ponen la aguja en el hombro y te dicen tienes que hacerlo, ¿verdad? Y te inventan un virus, en fin, te matan a la gente en los hospitales y bueno, y tú tienes que aceptarlo y creerlo, ¿sí? Es increíble, ¿no? Es igual. ¿Y quién está moviendo todo esto? ¿Quién está moviendo a todos estos perversos, fétidos, malditos, desgraciados que están destruyendo las mentes de millones de niños en el planeta con toda esta perversión? Con toda esta perversión, lo voy a escribir, con toda esta perversión fétida, ¿sí? ¿Quién controla esto? ¿La mayoría? No, es un pequeño grupo. Es un pequeño grupo y bueno, eso es otro tema, ¿no? Entonces siempre han sido estos pequeños grupos los que suben al poder y como tienen el poder financiero, el poder militar, el poder político, las transnacionales de su lado, en fin, y tienen todo este complejo mecanismo que ellos mismos con mucha destreza arman. Entonces ellos logran tener el poder hegemónico, la hegemonía política religiosa, en este caso en el primer siglo. Y no era el pueblo judío en sí, como no fue el pueblo mexicano el que mató a León Trotsky, o el pueblo americano el que asesinó a John F. Kennedy. Fue un pequeño grupo que sabía lo que estaba haciendo y tenían otros intereses, ¿no? Igual aquí. Un pequeño grupo mafiado, mano a mano con el Imperio Romano, se congraciaron, enemigos acérrimos, pero bueno, tuvieron algo en común, ¿verdad? Como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, perdón, el enemigo de mi enemigo, sí, sería correcto. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. O vino a ser mi amigo, ¿sí? Y el texto sagrado nos dice que cuando llevan a Yeshua el bendito, a Pontius Pilate, a Pilato, ¿sí? Que era el gobernador en ese momento, era el representante del Imperio Romano en esa área, las palabras que salen de este grupo, de esta minoría, porque recuerden, era una minoría, el texto sagrado dice que las multitudes le seguían. Tú ves por todos lados las multitudes, las multitudes, las multitudes. So, al final del drama viene este grupo mafiado y le dicen a Pilato, te lo traemos a ti, porque Pilato les dice, bueno, ustedes llévenselo y júzguenlo conforme a su ley, ustedes tienen una ley, júzguenlo. Pilato inteligente porque sabe que él no quiere meterse en problemas y de alguna forma está jugando la retórica y la mala semántica, porque él sabe que se lo van a regresar porque la respuesta del pueblo era lo que sabía Pilato. Cuando Pilato les dice, llévenselo y hagan lo que quieran con él, es suyo. Y el pueblo minoritario, esta mafia pequeña del pueblo judío, le dicen, no, te lo traemos a ti. Y lea bien el texto. Y dicen, porque a nosotros no se nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El contexto detrás de este pasaje es con relación a la pena capital, la prerrogativa de otorgar la pena capital o de aplicar la pena capital
era únicamente de Roma. Roma había quitado el derecho legal al pueblo de Israel de aplicar la pena de muerte. Entonces el pueblo judío responde, bueno, el pueblo no, esta minoría del pueblo, religiosa, fanática, fundamentalista, ¿sí? Responde a Pilato y le dice, nosotros no podemos porque se nos ha quitado el derecho legal, te lo traemos a ti. Entonces Pilato dice, bueno, denle unos latigazos y vamos a ver qué pasa, voy a esperar, voy a comprar tiempo. Esta minoría continúa empujando su agenda, insiste, y el bendito es maltratado y puesto en el madero. Yeah. Asesinado, entre comillas, porque sus palabras siempre me traspasa mi alma cuando dice, nadie me quita la vida. Yo la doy, yo la pongo y tengo el poder para darla y para volverla a tomar. Entonces, si lo ves de esa perspectiva, esto no fue un mero asesinato. Esta fue una acción voluntaria de la expresión de entrega y amor más extraordinaria que jamás se había visto en la historia y jamás se va a ver. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, que el pueblo judío no asesinó o no mató al Cristo, como se dice en la cristiandad, sino que fue un pequeño grupo con intereses personales. Más vale que un solo hombre muera, porque de otra forma va a venir el Imperio Romano y va a acabar con todos. Eso fue lo que dijo el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Y el texto continúa diciendo, y siendo el sumo sacerdote, profetizaba aún sin saberlo. Más vale que muera un solo hombre por el pueblo a que venga el Imperio Romano y acabe con nosotros. ¿Sabe cuál es el contexto detrás de todo eso? Ellos, los corruptos de ese tiempo, los religiosos políticos de ese tiempo, ellos tenían el control del cruce económico más importante de la región. Cualquier persona que viniera de Siria y que negociara con Egipto tenía que pasar por Israel. Los egipcios, los africanos, todos ellos tenían que pasar por Israel. Los persas que tenían que cruzar el Mediterráneo, los árabes, la gente de todas partes tenía que pasar por el ombligo del mundo, vaya, por ese crucero, y esa era la aduana. Entonces, el negocio era un negocio redondo. Porque, pues siendo la aduana, óyeme, aquí tienes que dejar un poco de billete, ¿verdad? Un poco de plata para poder hacer tus negocios. Entonces, más vale que bueno este hombre porque se nos va a caer el negocio, básicamente. Ese es el contexto. ¿Ya? Entonces, ¿quién mató al Cristo? Mató entre comillas. ¿Quién asesinó entre comillas al Cristo? Un pequeño grupo de judíos, y creo yo que posiblemente algunos de ellos sabían quién él era porque hay otras evidencias en el texto sagrado que implican que ellos se dieron cuenta de quién era y quién continúa siendo. Juntamente con el Imperio Romano. ¿Sí? Entonces, viéndolo de este punto de vista objetivo y escritural, el texto nos grita y nos dice que el judío, el pueblo judío, no pudo haber asesinado al bendito, Yeshua el bendito, porque a ellos no se les había permitido dar muerte, se les había quitado esa prerrogativa, ese derecho en el primer siglo. Fue un pequeño grupo que instigó a otro grupo, a los gentiles, a cometer este hecho
atroz e inhumano que eventualmente vino a ser el regalo más maravilloso, paradójicamente, que Hashem, que el Creador, nos pudo haber dado a la humanidad. Entonces, mucho que hablar sobre el tema, pero creo que esto quizá responda a esta pregunta, a esta inquietud. Hay otras respuestas que la gente da. Tengo amigos, dos pastores cristianos que me han dicho, no, ni fueron los judíos ni fueron los romanos, fueron nuestros pecados. Dice, yo entiendo eso, pero no se ponga tan romántico religiosamente hablando, por favor, ¿ok? Hay que ser realistas. Hay un aspecto que es legal, hay un aspecto que es fundamental, hay un aspecto que es histórico, que tiene que ser tratado de esa forma. Entonces, entendemos que la venida del bendito, su primera venida, como el Mesías sufriente, Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José, sufriente, como dice el Talmud, ¿sí? Vendría y sufriría. Mashiach ben David, el Mesías hijo de David, en su retorno vendría y triunfaría, el Mesías triunfante. Su trabajo fue primeramente hacer esta conexión mística del alma humana con la divinidad, con Dios, a través de su oferta y su ofrenda en sacrificio vivo, en la cual eleva el alma de todos aquellos que nos asociamos con Él, y por asociación Él nos imputa ahora el derecho legal de ser llamados hijos de Dios, judíos o no judíos. Bueno, entonces esto espero responda a su pregunta. Y bueno, aquí tengo otra pregunta. Tengo varias preguntas aquí, permítanme. ¿Cuánto tiempo tenemos? Casi la hora. Bueno, yo creo que voy a tener que concluir aquí porque yo creo que esta es una joven o un jovencito, un niño. Me dice, ¿me puede decir por favor quién hizo a Dios? ¡Ay, qué bella pregunta! ¡Qué genuina pregunta! Y bueno, no hay foto, no hay edad, en fin, pero asumo que ha de ser un joven, una niña, un niño. Tengo otras preguntas interesantes. Mira, hay alguien que me pregunta, ¿quién es esa señora que está allá atrás? ¿Quién es esa mujer que está allá atrás? Interesante. La voy a acercar. Esta mujer angelical, ¿sí? Es la mujer más bella del planeta, ¿sí? Y es la mujer que me trajo en el vientre y el canal por el cual yo estoy aquí. Mi madre, de bendita memoria. Sí. Bueno, para aquellos que preguntan, y es una buena pregunta y una pregunta muy genuina. ¿Quién es esa señora tan bella que está? Tan bonita. ¿Quién es esa mujer tan bella, tan bonita que está detrás de usted? Mi madre. De bendita memoria. Interesante. Yo creo que esta es la misma persona. Sí, es la misma persona, me dice. Porque tiene tantos Supermans. Ya ven, tengo muchos Supermans. Supermans tengo de varias versiones. Ese es el Superman cubano. Eso lo compré en Cuba. Interesantemente, esos son hechos en Cuba. El plástico que es usado para estos juguetes es plástico que se recoge de la basura en Cuba. Lo funden y hacen estos juguetes. Interesantemente, vean todos los huecos que trae. No sé por qué razón, ha de ser los moldes que utiliza, ¿sí? Pero este es de todos mis Superman que tengo. Tengo este también, este me gusta mucho, ¿sí? Este es el Superman americano y este es el Superman cubano. Hola Superman cubano, hola Superman americano. Tengo otros Superman también. Este es muy simpático. Este me lo regaló uno de mis estudiantes de Seattle, Washington. Y se dobla en sus manos. Es uno de mis favoritos. Y bueno, no me dedico a comprar Superman. Me los obsequian, me los regalan. Y tengo de todos tamaños, de todos colores. Y bueno, ya que estoy hablando de Superman, voy a
comentar el porqué. En la Segunda Guerra Mundial, este es mi última comentario, porque tengo otra pregunta, y yo creo que es la misma persona, voy a revisar en un momento, que me dice, ¿por qué tiene que el señor con la mano así? Bueno, eso lo explico después. A Leonard Nimoy. Que él era judío también, ¿sí? Y bueno, Superman nace en la Segunda Guerra Mundial, y fueron dos judíos los creadores de Superman. ¿Sí? En los primeros episodios de Superman, de estos cartoons, de estas caricaturas, el nombre original de Superman era Kal-El. ¿Sí? Kal-El. Interesantemente, no sabemos si aquí parece ser que hay un lenguaje críptico de estos dos judíos que fueron los que diseñaron el personaje de Superman. Porque hay algo que intriga. Kal-El, Kal, que significa algo que es como pequeño, angosto, algo que no es muy... sí, y que también puede significar algo corto, en fin. Pero él es el nombre de Dios. Él como Elohim, el nombre genérico de Dios, del Creador, en su forma singular, ¿sí? Porque Elohim es la forma plural de este título, el cual podemos traducir God en inglés, o Dios es el equivalente, ¿sí? Pero interesantemente, la fonética e inclusive las letras en el hebreo es tan cercano, similar, y se puede también traducir como Kol-El. ¿Sí? Kal-El, Kol-El. ¿Qué quiere decir Kol-El? Kol quiere decir voz. ¿Sí? Que voz es lo que forma las palabras, la comunicación, la forma en que comunicamos. Y él, una vez más, Dios. Entonces interesantemente, tenemos la voz de Dios, Kol-El, ¿sí? O la palabra de Dios, interesantemente, ¿sí? Y tenemos a Superman, que no es rubio, ojos azules. Su tez no es un hombre blanco meramente europeo, pero es un hombre con pelo negro, con nariz un poco judía, llamémosle. Y él viene de otro planeta, viene de otro mundo, de otra dimensión, donde él llega aquí a la Tierra y él se convierte en un bebé. Mira qué interesante. Nace en la Tierra como un hombre, y él adopta el nombre de Clark Kent, ¿sí? Superman es la esperanza del mundo. Él es el que pelea contra el mal. Él es el salvador del mundo, ¿sí? Y es un superhombre. Yo me pregunto si estos dos judíos tenían en mente la memra divina. Todo judío, óyeme, creció en la sinagoga y ha escuchado y sabe qué es la memra, la palabra de Dios. En el principio era la memra estaba con Dios, y la memra era Dios. Todas las cosas por la memra fueron hechas, y sin la memra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Y luego dice, y aquella memra, o aquella palabra, memra en arameo es palabra, y aquella palabra se humanizó, tomó un cuerpo, nació como bebé, igual que Superman, se hizo carne, y hizo tabernáculo entre nosotros, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, su poder, y cómo venció al mal. Interesante. Entonces yo me pregunto si ellos de alguna forma tenían alguna creencia críptica en relación a Yeshua el bendito, si eran judíos mesiánicos o no. Porque eso es muy, podríamos decir, obvio en relación a la persona de Yeshua. Ahora, si tú te pones a pensar que en la Segunda Guerra Mundial la situación era caótica, el mundo creía que ya esto era el fin de la civilización humana, que el Mesías venía ya, porque esto era algo que era el fin, la humanidad, ya llegamos a lo último, estamos al final de la cuerda, agarrados de un nudo,
y esto, Hitler, y su nombre se ha borrado de la historia, Hirohito en Japón, y Mussolini acá en Italia, controlando el África, controlando todos los recursos minerales y todo lo que se requiere para dominar el planeta. Estos tres tiranos desgraciados, malditos individuos, se habían repartido el planeta ya en tres. ¿Sí? Bueno, al final, si lo hubieran logrado, ahí estuvieran peleando los tres a ver quién se queda con él, ¿no? Era una época muy complicada. De hecho, se le conoce aquí en Estados Unidos como la época de oro, porque en ese tiempo todo el mundo quiso ir a la guerra voluntariamente a pelear contra el mal. Diferente ahora que el patriotismo, esta forma cultural que está existiendo de desmasculinizar al hombre y quitarle el patriotismo y el amor por su nación, es una de las herramientas más efectivas que están teniendo para destruir las naciones. Y bueno, ¿qué ocurre? Que estos dos judíos de New Jersey, de Nueva Jersey, crean este personaje. ¿Con cuál fin? Con el único fin de traer esperanza a los niños. Traer esperanza a una juventud, traer esperanza, un entretenimiento donde puedan ver que este ser es la esperanza del mundo. ¿Sí? Superman representa el ideal del hombre perfecto, del hombre poderoso, del hombre en control del planeta, del hombre sometiendo el mal, del hombre que no comercia y no negocia con su creencia firme de pelear por la justicia y por la verdad. Representa la esperanza mesiánica, la voz de Dios, Kal-El. Y es por eso que Superman, este aspecto de Superman, me inspira y me llena, siendo que yo a mis casi 59 años de edad, bueno, crecimos con este personaje, y es algo bello poder recapacitar en esa reflexión. Y tristemente hoy Hollywood, totalmente oscuro, satanizado, han hecho de personajes como Superman algo totalmente opuesto a lo que originalmente estos personajes representaban. Bueno, en mi próximo video posiblemente hable un poco acerca de Leonard Nimoy. O bueno, ¿por qué no lo hacemos de una vez, verdad? Ok, Leonard Nimoy, vamos a hacerlo rápido porque me quedan un par de minutos nada más. Leonard Nimoy, que es un ícono, un icon de nuestra época también, la década de los 60, 70, donde a él se le pide en uno de los episodios que traiga una señal, inventa una señal para mañana, y esto está grabado de hecho en una entrevista que está en YouTube, ¿sí? Ustedes la pueden ver, pueden accesar a esa entrevista. Y él dice, y me pidieron, el director, el productor del programa de Viaje a las Estrellas, creo que Star Trek, me pidieron que si podía traer alguna señal de saludo, el saludo de los vulcanos, ¿verdad? Que tuviera que ver con prosperidad, con paz, con salud, con todo este tipo de cosas bellas que uno desea a los demás. Y dice, Leonard Nimoy, este gran actor que falleció ya hace como 4 años atrás, un hombre con una trayectoria impresionante, dice, cuando llegué a casa yo me acordé, dice, de mi infancia cuando asistí a la sinagoga y cuando existía o había un levita, un descendiente de Leví en el servicio de Shabbat. Él pasaba al frente con su talit, levantaba las manos y hacía esta señal, dice. ¿Sí? Entonces, y bueno, recitaba la bendición sacerdotal que le llamamos la Birkat Kohanim, y que dice Yobrejeja Adonai Bishmereja, Yair Adonai Panabeleja Bijuneka, Is Adonai Panabeleja Beyasemleja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti, o te haga estar completo, ponga en ti su paz. ¿Sí? Y dice, y me acordé, y él dice, voy a llevar esta señal al día siguiente al programa. Y llega al estudio y dice, esta va a ser la señal.
¿sí? Y nadie sabe, no explica, y esa viene a ser la señal del saludo de los vulcanos, de esta estirpe vaya de supuestos igual superhumanos, ¿okay? O seres que no meramente eran humanos según la ficción del programa, ¿okay? Y bueno, recuerdo yo que en aquellos tiempos todo el mundo con la señal y hacíamos ese tipo de cosas. Y la mayoría de la gente ni sabía lo que era, ¿no? Pero esta señal representa la letra Shin. La letra Shin es la letra que tiene 3 bracitos, que también es la letra Sin, es el sonido Sh o el sonido S. Y esta letra, creo que la tengo, la debo de tener, no. Esta letra es la abreviación de la palabra Shaddai, que Shaddai significa el Dios Todopoderoso, el Dios que nos sustenta, ¿sí? Y con eso en mente, lo que él tenía en mente era un saludo de bendición, un saludo de que Dios ponga en ti su paz, un saludo de que estés completo en todo, en salud, en tus emociones, en tu mente, en tu corazón, en fin. Esa era la idea de Leonard Nimoy al llevar este concepto al programa. Y bueno, como judío también, pues es parte de mi, es parte de mi galería aquí en mi oficina. Bueno, pero el video lo pueden buscar en YouTube y pueden ver, son varias entrevistas que le hacen. Leonard Nimoy se llamaba él. Leonardo Nimoy. Bueno, excelente. Hay otras preguntas aquí, pero los vamos a dejar para otro video. Bueno, espero que hayamos tenido un buen tiempo y vamos a parar hasta aquí. Esperando, bueno, reencontrarnos en nuestro próximo video. Si les parece bien este tipo de monólogo, vaya, háganmelo saber. Pónganme un like, por favor, y anoten algo por allí, algún comentario. Yo nunca leo los comentarios, pero ocasionalmente lo hago. Y háganme saber si esta clase de videos y de conversaciones son útiles y de beneficio para ustedes. Y entonces continuaremos haciendo este tipo de videos, ¿ok? Bueno, pasen una bella tarde. Me despido desde la República de Texas. Esperando que tengan una bella semana. Nos vemos la próxima semana. Shalom, shalom.